les decía que les voy a dar cuenta de algunos rasgos. No es un plan de acción muy completo y lógicamente no lo voy a desmenuzar en su totalidad, pero sí darle cuenta de los principios que lo inspiran y algunas de las acciones que se contemplan en el mismo. Posteriormente lo vamos a someter a la consideración de la Junta Rectora del Patronato. Hay unos principios que inspiran, unos elementos en los que se fundamenta ese plan de acción, y que no son otros que la toma en consideración de algo que de manera recurrente hemos venido manifestando en esta sala y que tiene que ver con el cambio del perfil del turista, en el que cada vez más quien consume el producto es el creador del mismo. Y también tiene que ver con los principios de sostenibilidad que inspira cualquier actividad económica, y también tiene que ver con la intención de un número muy importante de turistas que tiene una demanda muy focalizada en una actividad concreta. Es decir, por tanto, tenemos que ir a un plan de acción que esté presidido por ese criterio de sostenibilidad y que tenga en cuenta la conversión en segmentos de los diferentes elementos de la demanda. Hemos de tener en cuenta también, lo tiene el plan de acción de 2010, los datos que hace apenas una semana le facilitaba del Eurobarómetro, y que tiene que ver con que los mercados emisores más importantes para nuestro destino, teniendo en cuenta el nacional en primer lugar y los europeos del Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia, muestran una tendencia de un número muy importante de turistas, en torno al 60% en todos los casos, de seguir cumpliendo sus vacaciones en destinos tradicionales. Por tanto, todas esas consideraciones han sido tenidas en cuenta en el Plan de Acción 2010, que se enmarca, y ahí también sí que toma elementos que lo nutren, en el plan de marketing que les presentamos el año pasado y que tenía carácter cuatrienal. Por tanto, esos son los elementos que fundamentan este plan de acción 2010. Y como no puede ser de otra manera, aunque ya en el plan cuatrienal de marketing participaron en el espacio de debate que se creó al efecto, participaron todos los sectores del turismo en nuestra provincia, en nuestra Costa del Sol, pero a la hora de redactar de manera específica este plan de acción para el año 2010 también ha sido tenido en cuenta lo que piensan estos mismos sectores que se debe hacer en el año 2010 y que coincide fundamentalmente con lo que pensamos en el patronato. Que 2010 es un año para seguir cambiando nuestra oferta, o mejor que cambiar, adecuando nuestras ofertas a las necesidades del presente. Y desde luego, que es algo que venimos haciendo desde siempre en el Patronato de Turismo, en absoluto dejándonos impregnar por la situación de crisis, por la situación de dificultades que estamos viviendo. Porque también en un gesto que probablemente, probablemente que en algunos sectores se me ha tachado de excesivo optimismo, pero entiendo que 2010 es un año propicio para hacer ese nuevo reposicionamiento, puesto que estamos viviendo todavía las dificultades, pero estamos advirtiendo también ya un horizonte de normalización. Por tanto, tenemos que, cogiendo elementos de esas dos situaciones, reposicionar nuestro producto, reposicionar nuestra oferta. A la hora de elaborar el plan de acción, las acciones, lo más importante, lógicamente, son las acciones de marketing. Bueno, contempla acciones de todo tipo. Estamos hablando de la realización durante 2010 de 255 acciones de promoción, que ahora después les voy a decir cómo se distribuyen. Fundamentalmente teniendo en cuenta mercados, porque no se puede hacer país a país, puesto que sería ya muy al detalle. Pero tiene en cuenta la asistencia a ferias, como siempre, las acciones de marketing
puro, la realización de acciones inversas, los viajes de familiarización con el destino de agentes de viaje, de periodistas, y eso tiene mucho que ver, la realización de acciones muy concretas con segmentos muy concretos también de nuestra oferta. En definitiva, se trata de una labor de continuidad. En absoluto estamos hablando de introducir grandes novedades en nuestra plan de acción que no sean otras que la adaptación o el transmitir que nuestra oferta está adaptada a la demanda del nuevo turista. Sí, pero lo que hacemos, por tanto, no es introducir novedades, sino reinventar lo que ya veníamos haciendo, porque, entre otras cosas, entendemos que la labor promocional que viene haciendo desde hace décadas el Patronato de Turismo ha rendido muy bien para la actividad turística en la Costa del Sol, y por tanto nos tenemos que proponer la continuidad de la misma. Repito, pero no estaríamos haciendo flaco favor al turismo, a la economía de la Costa del Sol y a nosotros mismos si no tuviésemos en cuenta que, por muy positiva que sean nuestras acciones, necesitan de una readaptación permanente y con mayor rapidez aún hoy, porque con mayor rapidez se producen los cambios en el perfil del turista. Hemos distribuido las acciones promocionales en 3 tipos de mercados. Por una parte están los mercados prioritarios, que son fundamentalmente España y los países de la Europa occidental y Escandinavia. Ahí prácticamente se incluyen todos los países. Por otra parte están los países o los mercados estratégicos, en los que se incluyen aquellos mercados emergentes y que fundamentalmente son Rusia, los denominados países del este, los países del Golfo y determinados países del sudeste asiático. Hay acciones encaminadas también a lo que llamamos mercado potencial, que fundamentalmente coincide con los países de Latinoamérica, y hay acciones generalizadas, un número determinado de acciones que no tienen territorio determinado a la hora de hacerse, y que fundamentalmente tienen que ver ese tipo de acciones con las acciones encaminadas a la promoción de los diferentes segmentos que conforman la oferta de la Costa del Sol. En concreto, en esos países que consideramos mercados prioritarios, se van a llevar a cabo 186 acciones de promoción. En los que consideramos mercados estratégicos, se van a llevar a cabo 37, pero no me fío de memoria, me he equivocado en 3, son 34. En los mercados potenciales son 8 y las acciones generalizadas, que son 27. En concreto suman 255 acciones. Para esas acciones de marketing disponemos de un presupuesto que supone el 53% del presupuesto total del patronato. El presupuesto total del patronato va a ser 6.700.000 euros para 2010, de los cuales la Diputación aporta el 90%, y un 53% de ese presupuesto total, en concreto 3.565.000 euros, van directamente encaminados a la financiación de esas acciones de marketing, teniendo en cuenta que no se repercute, o en esta cantidad no va repercutida el gasto de personal que conllevan estas acciones, que van en el capítulo de personal del presupuesto, con lo cual debemos entender que lo que directamente dedicamos a labores de promoción supone en torno al 70-75% del presupuesto total del patronato.